Descubren un narcotúnel en la frontera entre México y Estados Unidos. En la espesura de la madrugada, cuando la ciudad aún parecía descansar bajo el velo de la oscuridad, un rugido de motores rompió el silencio. Un convoy militar avanzaba con rapidez, liderado por una de las figuras más implacables de la policía mexicana, el mismo Harfuch, cuya estrategia y valentía le habían forjado la fama de ser uno de los pocos capaces de desafiar el descomunal poder del crimen organizado. Pero esta vez, su misión no era solo una redada más en las calles de Sinaloa o Michoacán, sino algo mucho más grande y peligroso. En las profundidades de la tierra, el alcance del narcotráfico se expandía más allá de las fronteras, y un hallazgo monumental estaba a punto de revelar una de las rutas más sigilosas y letales del contrabando. El epicentro de la operación se ubicaba en un poblado remoto cerca de Tijuana, justo en los límites que dividen México de Estados Unidos. Ahí, la inteligencia había detectado una estructura clandestina que, de ser descubierta por completo, podría desmantelar una de las redes de tráfico más sofisticadas del continente. Los informes eran contundentes: un túnel de dimensiones impresionantes, cavado en el más absoluto secreto, conectaba dos realidades distintas, una dominada por los cárteles y la violencia, y otra donde las calles de Los Ángeles y San Diego se veían manchadas por el eco de las guerras invisibles que se libraban al otro lado de la frontera. Los primeros destellos del alba apenas asomaban en las montañas cuando el operativo entró en acción. Los vehículos blindados tomaron posición en el desierto mientras las fuerzas especiales se desplegaban con precisión. Se trataba de un cateo sin precedentes, en busca de la entrada a ese corredor clandestino que había permitido, durante años, el paso de drogas, armas y dinero sin ser detectado. Lo que inició como un procedimiento táctico rutinario pronto se transformó en un combate encarnizado. Apenas minutos después de ingresar a la zona de excavación, los primeros disparos rompieron el aire. Los sicarios apostados en puntos estratégicos reaccionaron con inmediatez, listos para defender lo que consideraban su más valiosa vía de escape. Eran hombres curtidos en la guerra sucia, armados con rifles de asalto de última generación y protegidos con chalecos antibalas que reflejaban el nivel de violencia en el que operaban. Sin dudarlo, abrieron fuego con precisión mortal. Harfuch no perdió tiempo. Con sangre fría, coordinó la respuesta de sus hombres. En cuestión de segundos, los helicópteros de combate irrumpieron en el cielo, descargando ráfagas de metralla sobre los agresores que intentaban frenar el avance de las fuerzas federales. En tierra, el sonido de las ametralladoras y las explosiones sacudía el desierto mientras los soldados avanzaban con paso firme, asegurando posiciones clave. El enfrentamiento fue brutal, y la línea entre la vida y la muerte se desdibujó por completo. Mientras tanto, bajo la superficie, la búsqueda de la entrada secreta del túnel continuaba. Equipos de inteligencia mexicana, provistos con tecnología de geolocalización avanzada, finalmente localizaron el acceso. Al internarse en el pasadizo, las paredes parecían susurrar los secretos de los años de actividad clandestina. Los rastros de sustancias ilícitas eran inconfundibles. Residuos de metanfetamina, cocaína y marihuana se mezclaban con envolturas rotas y envases escondidos en los rincones más oscuros. Pero lo que más sorprendió a los agentes no fue solo la cantidad de droga transportada, sino el descubrimiento de armas de alto calibre, municiones y montones de dinero empaquetado, ocultos con meticulosidad. El propósito de la construcción quedaba claro: no solo servía para el tráfico de narcóticos, sino que también era una vía para el contrabando de armamento y efectivo, fortaleciendo así el poder del cártel. Sin embargo, lo más escalofriante estaba aún por revelarse. En algunas secciones del túnel, las paredes estaban marcadas con manchas de sangre fresca. No solo drogas se habían transportado por ahí, sino también personas. Nadie podía decir con certeza cuántas víctimas habían pasado por ese lúgubre corredor ni cuántas nunca lograron salir. El ambiente se tornó aún más tenso cuando las autoridades identificaron a una pieza clave dentro de la operación.
Un sicario de alto rango había logrado escapar a través del túnel momentos antes de que los agentes lograran ingresar. Sabían que la batalla no había terminado. A pesar del éxito en el operativo, la verdadera cacería apenas comenzaba. La inteligencia mexicana, consciente del golpe asestado, también entendía que el cártel no se quedaría de brazos cruzados. El hallazgo del túnel no solo reveló la magnitud de la infraestructura del crimen organizado, sino que también dejó en evidencia los niveles de corrupción e impunidad que permitieron su funcionamiento por tanto tiempo. La operación de Harfuch apenas estaba en sus primeras fases, y lo que había descubierto no era solo un pasadizo subterráneo, sino una herida abierta en el corazón de la guerra contra el narcotráfico. Un informe confidencial había llegado a las oficinas de las autoridades mexicanas días antes, revelando un dato que cambiaría el curso de la lucha en la frontera. Durante semanas, agencias de inteligencia, tanto nacionales como internacionales, habían seguido la pista de la droga que cruzaba sin cesar entre ambos países. Los rumores eran persistentes, las filtraciones constantes, pero nunca antes habían tenido pruebas tan contundentes como las que ahora estaban frente a sus ojos. Fue en los áridos terrenos de Tijuana donde todo explotó. Cuando Harfuch recibió la orden de liderar el operativo, comprendió que no se trataba de una simple incautación de droga. Estaba por enfrentarse a una organización que había aprendido a camuflarse, a adaptarse, a operar en la clandestinidad con una precisión quirúrgica. El Cártel de Jalisco Nueva Generación, bajo el mando del Mencho, había construido una red de túneles que no solo funcionaban como rutas de tráfico, sino que representaban un pilar fundamental para su imperio delictivo. El fuego cruzado fue feroz. Los sicarios, protegidos en casas abandonadas y colinas estratégicas, atacaron sin piedad. Las detonaciones de fusiles AK-47 y R-15 se mezclaban con el estruendo de granadas de fragmentación, mientras las fuerzas especiales respondían con helicópteros y francotiradores. La batalla en la superficie era un infierno, pero lo que se encontraba bajo tierra era aún más inquietante. Las autoridades sabían que destruir el túnel era solo el inicio. Lo realmente importante era seguir las pistas que llevarían a los verdaderos responsables. Con cada bolsa de droga confiscada, cada arma incautada y cada dólar asegurado, se desentrañaba una telaraña que llegaba más lejos de lo que cualquier informe de inteligencia había previsto. La clausura del narcotúnel marcó un hito en la lucha contra el tráfico ilegal en la frontera, pero también desató una serie de consecuencias que las autoridades ya anticipaban. La represalia no tardó en llegar. Apenas unas horas después del operativo, informes de inteligencia alertaron sobre movimientos inusuales en distintas regiones controladas por el cártel. Se registraron enfrentamientos en puntos clave de Tijuana, con comandos armados atacando a las fuerzas de seguridad en lo que parecía una reacción inmediata al golpe recibido. Las primeras investigaciones revelaron que la red del túnel no operaba de manera aislada. Era solo una pieza de un entramado mucho más amplio que involucraba a diversas células del crimen organizado con presencia en múltiples ciudades. Lo alarmante era que la sofisticación del pasadizo indicaba complicidad de alto nivel. ¿Cómo pudo construirse una obra de tal magnitud sin ser detectada durante tanto tiempo? La pregunta encendió las alarmas dentro del gobierno y provocó una serie de interrogatorios a funcionarios y cuerpos de seguridad locales. El impacto del hallazgo también resonó en Estados Unidos. Autoridades de la DEA y el FBI enviaron equipos especializados para evaluar la infraestructura del túnel y determinar su alcance real. Los informes preliminares indicaban que la estructura había sido utilizada durante años, transportando toneladas de droga y permitiendo el paso de armas y fugitivos sin que las cámaras de vigilancia, ni los drones de patrullaje lograran detectarlo. La logística detrás de su funcionamiento sugería la intervención de ingenieros altamente capacitados, lo que reforzaba la teoría de que el cártel había reclutado expertos para diseñar sus rutas clandestinas. Mientras tanto, en México, la cacería contra los responsables se intensificó.
Agentes de élite realizaron cateos en diversas propiedades vinculadas a la organización criminal, encontrando más depósitos de dinero en efectivo, armas y documentos que podrían conducir a la red de operadores detrás del túnel. Sin embargo, cada paso que daban también aumentaba el peligro. Informantes dentro de la fiscalía revelaron que sicarios habían recibido órdenes de ajustar cuentas contra aquellos que facilitaron la ubicación del pasadizo. Uno de los puntos críticos en la investigación fue la identificación del sicario que logró escapar por el túnel antes del operativo. Se trataba de un lugarteniente de confianza del cártel, con acceso a información clave sobre la logística del tráfico en la frontera. Su captura se convirtió en prioridad, pero su paradero se volvió un misterio. Algunos informes sugerían que había cruzado a Estados Unidos utilizando rutas alternas, mientras que otras fuentes afirmaban que aún se ocultaba en territorio mexicano, protegido por una red de operadores leales a la organización. El cerco se estrechó con la coordinación entre fuerzas estadounidenses y mexicanas. En una operación conjunta, lograron ubicar una casa de seguridad en un barrio periférico de Tijuana, donde se sospechaba que miembros del cártel planeaban reorganizar la distribución de la mercancía tras la pérdida del túnel. El cateo resultó en la detención de varios sospechosos, pero el objetivo principal no estaba entre ellos. Sin embargo, el decomiso de documentos y teléfonos celulares proporcionó información valiosa que podría ser crucial para los siguientes pasos de la investigación. El golpe contra la infraestructura del narcotráfico fue significativo, pero las autoridades sabían que la batalla estaba lejos de terminar. La guerra contra los cárteles no se libra solo en los operativos, sino también en los pasillos del poder, donde la corrupción y los intereses ocultos dificultan la erradicación del problema. Con el túnel destruido, el CJNG buscaría nuevas formas de continuar sus operaciones, adaptándose como lo ha hecho durante años. Para las fuerzas de seguridad, la pregunta no era si encontrarían otro túnel en el futuro, sino cuándo y dónde aparecería el siguiente.